Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios del contenido de la Biblia, leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 20 en esta ocasión, el cual corresponde a nuestra lectura de hoy, bajo el título El Evangelio nos presenta el reino de los cielos y nos lo muestra de diferentes maneras, como por así decirlo, nos lo presenta en diferentes ángulos, en diferentes perspectivas. Nosotros no podemos visualizarlo, no podemos ver el reino de los cielos, y es que nuestra vista es muy corta, pero anhelamos estar ahí. La Escritura nos hace saber que nosotros solamente vemos lo que está delante de nuestros ojos, según nos dicen 1 Samuel 16:7, así que el reino de los cielos no lo podemos ver, no lo podemos imaginar, y la Escritura nos muestra que lo que Dios ha hecho para los hombres, para la humanidad en el reino de los cielos, no ha subido a nuestro corazón, no tenemos idea de cómo es. La Escritura diciendo de esta manera, porque lo que Dios ha creado, nosotros no tenemos ni siquiera una idea de lo que Dios ha creado respecto al reino de los cielos o cómo se lleva el reino de los cielos. Así que el Evangelio o en la Escritura nosotros encontramos diferentes parábolas que se utilizan en el Evangelio para hacernos saber o para que conozcamos o tengamos un conocimiento del reino de los cielos y tengamos una mayor comprensión, un mayor anhelo de ser participantes de su gloria. ¿Sí? Vamos a leer algunas escrituras al respecto, cómo es que estas nos muestran el reino de los cielos. En Mateo 13:24, por ejemplo, nos dice nuestro Señor Jesucristo hablando, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que el reino de los cielos es semejante a un campesino, por así decirlo, que siembra buena semilla, pero juntamente con la buena semilla nace hierba que no es productiva ni provechosa. Y así es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo vino y sembró la palabra que nos conduce a la salvación. Pero el adversario ha venido y sembrado palabra que conduce a la perdición, o tradiciones que conducen a la perdición, enseñanzas que conducen a la perdición. En Mateo 13:26 nos dice: cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. El padre de familia conoce todas las cosas y sabe que un enemigo fue quien sembró la semilla no deseada en su propio campo. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejadlos crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger al trigo en mi granero. Así que el reino de los cielos, que es semejante a un campesino que al final de la cosecha conserva el grano según su propósito, o el grano bueno, y desecha lo que no sirve, el grano que no sirve. Así hará Dios en el reino de los cielos. Y proyectando el reino de los cielos de otra forma, nos dice la Escritura también en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y notemos,
Es otra forma de mostrarnos lo que es el reino de los cielos, el cual un hombre halla, este tesoro escondido el hombre lo halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, para poder adquirir el reino de los cielos hay que hacerlo de una manera legal. Y así como esta persona que encontró el tesoro en un campo ajeno, que no era de él, no se lo llevó, no se llevó este tesoro. De hacerlo, se estaría llevando algo que no le pertenecía. En cambio, vendió todo lo que tenía, compró el campo y se apropió del tesoro. Así que para entrar al reino de los cielos es necesario que lo hagamos legalmente por el camino que ha sido trazado. Si esta persona se hubiera llevado el tesoro cuando lo encontró sin adquirir el campo, estaría usurpando algo que no era de él. Sin embargo, se despojó de todo lo que tenía y de esta manera lo adquirió de una manera legal. Nuestro Señor Jesucristo nos hace saber a nosotros que dejemos todo por seguirle a Él. Dice la Escritura, el que ama a padre o madre o a hijos o propiedades más que a mí, no es digno de mí. Así que hay que deshacernos de todo ello y amar al Señor. Así que así es el reino de los cielos y la manera en que nosotros podemos adquirir parte en él. Otra más, Mateo 13:45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuevamente es necesario despojarnos de lo que tenemos para adquirir lo que queremos. Si usted anhela entrar a la vida eterna, hay que despojarnos de las cosas que nos asedian, nos dice el apóstol Pablo. Y proseguimos visualizando el reino de los cielos, conforme a lo que nos relata la Escritura. Asimismo, el reino de los cielos, en Mateo 13:47, nos dice, es semejante a una red que es echada en el mar. Recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Así que podemos nosotros mirar o visualizar cómo el reino de los cielos está trabajando, obrando, a fin de recoger a los suyos, a los que le esperan. ¿Sí? Y al final del tiempo se hará una separación. En Mateo 18:23 nos dice nuevamente, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que es aproximadamente algunos 28 años de salario laboral, lo que le debía a esta persona. Y entonces el siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, te pagaré, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Note, el reino de los cielos nos ha perdonado todas nuestras deudas. Es más, Jesucristo pagó por ellas. Pero es necesario que así como Él nos ha perdonado, también nosotros debemos perdonar. Y nos da un ejemplo en esta parábola, en Mateo 13:28 sigue diciendo, saliendo aquel siervo, aquel que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto es un aproximado a 3 meses de salario. ¿Sí? Y saliendo y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo,
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel. Aquel a quien le habían perdonado no pudo perdonar. A quien le habían perdonado 27 años aproximadamente de salario laboral, no quiso perdonar 3 meses que le debían. Viendo sus consiervos, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice nuestro Señor Jesucristo, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y en otra porción nos dice la Escritura: perdonad y seréis perdonados. Así que nos es necesario perdonar. Dios ya nos ha perdonado en Cristo Jesús. Así que el título de nuestra clase, que es El Evangelio nos presenta el reino de los cielos, lo miramos en Mateo 21 nuevamente, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Estos habían de trabajar todo el día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, y creo yo en lo personal, cuando se habla de la mañana, el día empieza según el término judío en eso de las 6 de la mañana. Así que la hora tercera corresponde a eso de las 9 de la mañana. Así que ya tenían 3 horas trabajando los primeros, y saliendo a la hora tercera vio a otros que estaban en la plaza desocupados 3 horas después, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta, en eso del mediodía, y la hora novena, en eso de las 3 de la tarde, e hizo lo mismo y los envió a trabajar a su viña. Saliendo cerca de la hora undécima, en eso de las 5 de la tarde aproximadamente, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Así que estos fueron en eso de las 5 de la tarde y trabajaron hasta el término del día. Esto a mí me hace saber, con respecto al reino de los cielos, cómo es que Dios ha llamado a personas a trabajar en su viña. Y nuestro Señor Jesucristo hizo mención que la mies está lista, que roguemos al Señor que envíe obreros a su mies. Es decir, el trabajo de publicar la obra redentora de Cristo aún permanece y hay que trabajar, pero el tiempo ya ha transcurrido, y por así decirlo, los apóstoles fueron los que empezaron a las primeras horas del día, y de ahí seguidamente sus seguidores correspondientes. Prácticamente nosotros nos encontramos hoy trabajando en las últimas horas del día en la obra del Señor, predicando el Evangelio, llevando a la palabra de salvación. El salario lo dará Dios, pero ¿cuál será nuestra respuesta? Hay una actitud al recibo del salario. Dice en Mateo 28: cuando llegó la noche, el señor de la viña
dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, que solamente habían trabajado 1 hora, si el día se compone aproximadamente de 12 horas, recibieron cada uno un denario, los que habían trabajado solamente 1 hora. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora y las has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Bien, la Escritura nos dice a nosotros que nuestra vida se nos es dada por botín, que, por así decirlo, el salario principal es que obtengamos la vida eterna al trabajar en la viña del Señor. Y ese sería el salario principal. Las ganancias Dios las proveerá al fin del tiempo, porque la Escritura nos dice que a quien ha trabajado se le reconoce como un salario a recibir. Así que, ¿cuál fue nuestra actitud al recibir ese salario? El Señor le hace saber a aquellos que murmuraban. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Trayendo a meditación esta reflexión y cómo nos lo presenta el reino de los cielos, cómo nos presenta el reino de los cielos el Evangelio, podemos nosotros darnos cuenta el interés del padre de familia en la salvación de la humanidad. Y como botín, o como salario, la vida nos es dada por botín. En Jeremías 39:17 nos dice: pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Así que, respecto a la entrada al reino de los cielos, hay que hacerlo de una manera legal, y apercibiéndonos de que al final de los tiempos Él hará la diferencia según nos hayamos comportado en el caminar, y que hemos de recibir un salario, pero lo acordado es entrar a la vida eterna. Ese es el salario con que se acuerda para trabajar en la viña. Después, lo demás será secundario. Proseguimos con otro tema dentro del mismo capítulo de Mateo, capítulo 20, en el cual Jesús le hace saber a los discípulos lo que le ha de acontecer. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Note, los escribas o los principales sacerdotes pertenecían al pueblo judío, y ciertamente, nos dice la Escritura, eran los que estaban asignados para presentar
el sacrificio de la expiación por el pecado a todo el pueblo. Ya lo hemos mirado en algunas otras clases anteriores. Así que ellos presentaron, por así decirlo, a nuestro Señor Jesucristo como el sacrificio para toda la humanidad. Pero asignaron al pueblo gentil y este fue quien le azotó, le encarneció y le crucificaron. Se llevó a cabo la obra redentora para toda la humanidad. Y no podemos culpar a judíos de haber dado muerte a nuestro Señor Jesucristo, ni podemos juzgar a gentiles de ser los culpables de que Él haya sido crucificado o muerto. La voluntad de Dios es o fue que Él se entregara para salvación a toda la humanidad. Pero había de ser presentado ese sacrificio por a quienes correspondía el sacerdocio, al pueblo judío. Así que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Y no estamos nosotros para juzgar o para buscar culpables, sino para acudir al arrepentimiento, echar mano al perdón que Él nos ofrece y esperar en Él el día de su regreso para salvarnos. La Escritura nos dice: y le entregarán en manos de los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él completaría su obra redentora a favor de la humanidad. Así que el reino de los cielos es Dios quien designe tu porción o quien nos dé la porción que merecemos. Mateo 20 nos dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, madre de dos de los discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, y postrándose ante Él, pidiéndole algo. Y Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber en el vaso en que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Así que Dios es el que asignará nuestro lugar en aquel día y quien nos dará nuestra porción de vida. Pero, ¿será que así es el actuar de la envidia? Note, en Mateo 20:24 nos dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. El reino de los cielos es muy diferente a los gobiernos de la tierra, porque es un reino justo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y respecto a esto, la Escritura nos dice, Jesucristo hablando: porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y esta expresión la hace el Señor después de haber lavado los pies de los apóstoles. Así que si el Señor se inclinó a lavar los pies de los apóstoles, ¿cómo no debemos nosotros también de hacer
lo mismo? Por eso es que aquí la Escritura nos hace saber que el que quiere ser mayor debe de ser servidor de todos. Al visualizar el reino de los cielos a través de la Escritura, nosotros podemos tomar una decisión correcta. Y yo no sé cuál sea la suya. En Mateo 29, veamos un milagro que hace nuestro Señor y aquellos que después de mirar decidieron seguir. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pudieron ver a nuestro Señor, pudieron visualizarlo y decidieron seguirlo. Hoy, que a través de la Escritura hemos podido visualizar el reino de los cielos, ¿podrá usted seguir al Señor de igual manera que ellos? Espero que con la lectura de estas parábolas se nos abra la vista, visualicemos y anhelemos entrar al reino de los cielos. Y aunque haya quien se oponga, es necesario que sigamos clamando como estos ciegos por nuestra necesidad, que nadie nos estorbe, que nadie nos impida la entrada al reino de los cielos. Espero que sea su mayor deseo entrar al reino de los cielos, ahora que hemos podido visualizar a través de la Escritura cómo se nos ha comparado y según la forma en que se nos presenta y las opciones que hemos leído, podamos tomar la decisión correcta y entrar al reino de los cielos, que nos lo presenta, así como nos lo presenta el Evangelio. Para todos hay oportunidad, para todos hay entrada, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón. Saludos a aquellos que han podido tomar tiempo y que constantemente están con nosotros en estos estudios. Hasta la próxima.